Encuesta de El Universal revela que Ivonne Álvarez, candidata priista, lidera la intención de voto en Nuevo León y que el Bronco, en tercer lugar, le pisa los talones al PAN. En tiempos electorales en Internet, todo se vale y todo se puede, advierte el Observatorio Electoral 2015. Y en Red 3.0, un análisis de Podemos, el partido que no solo es un éxito en España, sino un fenómeno en redes sociales con muy buen impacto en la intención de voto. Todo lo que digan, que hacen y cómo se mueven los políticos tiene una meta: ganar 2015. Esto es Red Política, una producción de El Universal y Proyecto 40. En las elecciones presidenciales de 2012, el Observatorio Electoral de la UNAM realizó un meticuloso análisis de las campañas en redes sociales. Hoy que hay muchos más usuarios de Internet, repiten el ejercicio, pero en la capital del país. Para los comicios del 7 de junio, todos los partidos y candidatos a jefes delegacionales serán vigilados a través de redes sociales. El Observatorio Electoral 2015 de la UNAM seguirá el comportamiento de los candidatos en Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e Instagram. ¿Qué proponen? ¿Cuáles son las temáticas que abordan? ¿Y qué relación mantienen con los cibernautas? ¿Cuáles son las propuestas que están exteriorizando? Si hay algún factor de identificación con alguno de ellos o de animadversión, y con ello, que es una campaña corta de 45 días, pues ir de algún modo condicionando alguna tendencia de lo que va a ser nuestro voto. En el Distrito Federal, las campañas empiezan el próximo 20 de abril, pero el observatorio ha registrado movimientos en redes sin ninguna restricción, a diferencia de lo que sucede en los medios tradicionales, donde por ley están acotados. En términos normales tendría que ser motivo de una queja, porque estamos en periodo de intercampaña, pero como es Internet y redes sociales, pues como usted bien dijo, todo se puede y todo se vale. Julio Telles, coordinador del Observatorio Electoral 2015 del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sugiere que en épocas electorales sí se regule el uso de redes sociales. Yo creo que la FEPADE también tendrá que estar muy atento, porque seguramente se va a hacer un uso, pues digamos, inadecuado, conductas quizás inapropiadas respecto al uso de estas tecnologías, que habrá que irlas documentando para que posteriormente surja incluso todo un catálogo de nuevos delitos informáticos electorales. Este ejercicio de transparencia, dice Telles, servirá como una herramienta para fomentar el voto y para que los aspirantes sepan que sus campañas serán vigiladas día con día. Y que se queden solo los partidos políticos que tengan propuestas importantes e interesantes, y que solo estén en las contiendas electorales candidatos que tengan algo que aportar. El observatorio forma parte de 2 sitios web coordinados por el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Colegio de México, que desde 2011 han estudiado el fenómeno de las redes sociales, no solo en México, sino en Francia, Venezuela, Estados Unidos, entre otros países. Arturo Vega, El Universal. Nuevo León es el estado con la tercera mayor aportación al PIB y una de las regiones más industrializadas de América Latina. Hoy, una mujer quiere gobernar ese estado y tiene una gran ventaja contra el candidato del PAN, a quien casi empata el Bronco, un candidato independiente con pasado priista. La candidata Ivonne Liliana Álvarez García, postulada por el PRI en alianza con el Partido Verde, Nueva Alianza y Partido Demócrata, encabeza las preferencias electorales en el estado de Nuevo León con 48% de la intención de voto, lo que representa una amplia ventaja sobre sus más cercanos competidores, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez del PAN, que cuenta con 24%, y el Bronco, que acumula 22%, y están empatados en la segunda posición. El PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Morena, Partido Humanista y Encuentro Social cuentan con porcentajes inferiores al 2% en todos los casos. En Nuevo León, el 54% aceptará los resultados proporcionados por el Consejo Estatal Electoral después de las elecciones, y 24% seguirá a su candidato si éste no acepta los resultados. Por último, destaca que 38% de los entrevistados creen que hay dinero del narcotráfico en las campañas, frente al 31% que no lo cree así. La lectura política de esta encuesta con Salvador García Soto. El porcentaje de la candidata priista Ivonne Álvarez supera por prácticamente 2-1 al candidato del PAN Felipe Cantú. Esto
Por un lado refleja que no se dio una disputa tan cerrada como la que se veía. Nuevo León es considerado tanto para el PRI como para el PAN como un estado estratégico, es un estado, digamos, en términos electorales, en términos de votos y de población, importantísimo en el contexto nacional, también por su economía, por su industria. Y por otro lado, el fenómeno que ya mencionábamos de la candidatura independiente de Jaime Rodríguez, que parecería estar golpeando más al voto panista en este caso que al voto del PRI. Se está convirtiendo en un fenómeno, Jaime Rodríguez, bastante interesante para considerar. Se había dicho mucho que Nuevo León en ese sentido podría ser un experimento para las candidaturas independientes, y me parece que el caso de Jaime Rodríguez está demostrando que pueden funcionar las candidaturas independientes, aún fuera de las estructuras partidistas, siempre y cuando haya personajes atractivos para la sociedad, y este es uno de los casos. En España, el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista parece amenazado por un mal gobierno, la corrupción en ambos partidos, la crisis económica y la irrupción de Podemos, fundado apenas hace un año, 3 meses, y que hoy es la tercera fuerza política. Podemos en España ha hecho de las redes sociales la punta de lanza de una estrategia política que lo llevó, con apenas 4 meses de existencia, a obtener más de 1.200.000 votos en las elecciones de 2014 para el Parlamento Europeo. En México, esa cantidad de votos bastaría para pelear a Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza el próximo 7 de junio. A nivel político, Podemos ha aglutinado el descontento social y político de los españoles, y por eso su crecimiento, pero en redes sociales también ha llenado los vacíos de las grandes fuerzas políticas, que como hemos visto, en México son muchos y muy profundos. Lo primero que hizo fue conseguir a un grupo de 15 nativos digitales, jóvenes universitarios que comenzaron a generar comunidades sin dejar de responder un solo mensaje de los usuarios. La principal característica de su discurso es que Podemos no tuiteaba sobre temas políticos de forma explícita, sino que su canal más bien funcionaba como foro de denuncia y propuestas. Durante 2014, Podemos tuiteaba al menos cada 3 horas, lo que se vio reflejado en el crecimiento de seguidores. Al día de hoy, Podemos tiene 554.000 followers, superando por mucho a los grandes de España. El Partido Popular, que tiene 218.000, y el Socialista, que tiene 220.000. La estrategia de Podemos debería ser analizada con cuidado en los cuartos de guerra de todos los partidos en México. Esto fue Red 3.0. ¿Usted cree que las sonrisas y la foto de Felipe Calderón y Gustavo Madero podrían ser la versión moderna del abrazo de Acatempan, protagonizado por Iturbide y sus fuerzas virreinales y Vicente Guerrero y su ejército insurgente? Felipe Calderón y Gustavo Madero han protagonizado distintos desencuentros debido a que tienen visiones distintas del PAN, ya que ambos se disputan la estructura y el dominio del blanquiazul. En 2006, Calderón llegó a la presidencia, mientras que Madero ocupaba un escaño en el Senado con el apoyo de Santiago Krill, líder en ese entonces de la fracción panista. 2 años más tarde, el calderonista y entonces presidente de Acción Nacional, Germán Martínez, destituyó a Krill como líder de los panistas, quien fue sustituido por Madero. Para 2010, Madero, que estimuló la guerra contra el expresidente al interior del PAN, hizo sólida la división panista, consiguiendo la presidencia nacional de su partido. Tras los comicios de 2012, que sacaron al PAN de los Pinos con una estrepitosa derrota de su candidata Josefina Vázquez Mota, el todavía presidente Felipe Calderón pidió refundar al PAN. La lucha entre los dos bandos se intensificó en mayo. Gustavo Madero destituyó a Cordero y nombró a José Luis Preciado como nuevo líder de la fracción en el Senado. Un año después, Gustavo Madero se reeligió como presidente de Acción Nacional. El grupo de Calderón quedó así desplazado del engranaje panista. 10 meses después y rumbo a las elecciones intermedias, Gustavo Madero y Felipe Calderón se reencontraron en la toma de protesta de Francisco Domínguez, candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro. El momento fue captado en una fotografía en la que se aparenta una posible reconciliación, pero panistas como Javier Lozano, del grupo de Felipe Calderón, advierten que las diferencias no se han agotado.
Nueva Alianza presentó este fin de semana su lista de candidatos plurinominales. Leo Augusto nos explica desde el submarino político cómo ve estas primeras elecciones sin el liderazgo directo de la maestra Gordillo. El submarino político presenta el panal y la combi. Desde que se quedaron sin la abeja reina, en el panal no saben qué hacer con la colmena. En el Distrito Federal, las candidaturas comunes representan la tablita de salvación para turquesas, amarillos y los rabanitos del PT. Estos tres partidos irán juntos en las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, mientras que en Miguel Hidalgo, David Razú y la panista Xóchitl Gálvez tendrán una cerrada lucha de máscara contra cabellera. Y es que en el PRD aún no saben el tamaño del boquete de las renuncias. Retener la joya de la corona del sol azteca les saldrá tan caro como el kilo de a huevo. El naufragio electoral ya cobró su primera víctima. Gabriel Cuadri, el ex candidato presidencial turquesa, ya se veía como candidato a diputado plurinominal, pero la dirigencia del CENTE lo bajó de la combi. El próximo domingo concluye el plazo para que candidatos independientes, coaliciones y partidos presenten sus solicitudes de registro de diputados federales plurinominales y de mayoría relativa. A propósito de diputados, pero de los actuales, parece que por fin esta semana aprobarán la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que obligará por primera vez a partidos, legisladores, sindicatos, fideicomisos y cualquier órgano del Estado mexicano a transparentar sus finanzas y toda la información que deba ser sujeta de escrutinio público, una añeja demanda ciudadana. Esta es la perspectiva de Paco Vaca sobre la compleja situación económica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Galopemos, Rocinante, a toda velocidad y con el acelerador a fondo. No se pierde el estreno de Decisión en Libertad, un espacio de debate entre los actores de la política local y nacional de lunes a miércoles a las 11:45 de la noche. No lo olvide, faltan 2 meses y 15 días para las votaciones del 7 de junio. 2015 será la antesala de la elección presidencial, así que le invito a observar con detalle lo que hacen los políticos. Hasta la próxima.